Hola a todos, hola a todas, espero que estén bien. Esta es la clase número 2 de la unidad 2 de Plan Común en este caso, pero también la clase 9 que llevamos a partir de este formato. La idea de hoy es que ver un poco cómo funcionan los poderes del Estado en Chile. La idea de aquí voy a hacer un repaso bastante somero, no voy a profundizar mucho como si lo hice en la guía, así que la idea es que ustedes lean la guía, lo que sale en la guía, para así poder responder las distintas preguntas, especialmente la pregunta donde ustedes tienen que organizar la información, o sea, donde pueden organizar la información de la forma que ustedes lo estimen conveniente de acuerdo a ciertas condiciones. Así que pasemos al Power. Ya, la video clase de hoy va a ser que ustedes puedan comprender cómo funciona la estructura también, cómo se estructura y los poderes del Estado en Chile. Aquí vamos a entender primero, pasamos al Power, que la separación de poderes es algo que viene desde el liberalismo político, o sea, con autores como Locke, John Locke o Jean-Jacques Rousseau, que proponen que es necesaria la separación de poderes como para evitar como atribuciones excesivas por parte de una autoridad. En este caso estamos hablando de una época donde la monarquía absoluta era como uno de los principales formas de gobierno existentes y donde la autoridad se concentra en una sola, todo el poder se concentra en una sola autoridad. Es por eso que se propone esto como modelo a seguir. Incluso Chile hasta el día de hoy utiliza este modelo de separación de poderes para evitar la concentración del poder. Y estos son el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En primer lugar, poder ejecutivo lo conocemos como el poder ejecutivo, que es el poder que está encargado de tomar las decisiones del país, así como también de dirigir el Estado. Tiene una función tanto política y una función tanto administrativa. En ese caso, el poder ejecutivo tiene los siguientes estamentos. En primer lugar, que es el presidente de la República. En segundo lugar, los ministros del Estado. Y en tercer lugar, las distintas administraciones regionales, provinciales y comunales. Este último no lo especifiqué mucho en la guía, pero ahora le voy a hacer un poquito de vuelta para que ustedes entiendan cómo funcionan estos. El Poder Ejecutivo, como dije, se estructura el presidente. El presidente es el jefe de Estado y a la vez jefe de gobierno. En este caso es la principal cabeza, el principal líder del Estado y su cargo dura 4 años. El presidente tiene como facultades, algunas de ellas, como por ejemplo el actuar como colegislador, el poder convocar a plebiscito cuando sea necesario, puede nombrar y remover a los distintos ministros, además de ser un representante del Estado en el exterior. En segundo lugar, hablamos de los ministros. Los ministros son generalmente representantes del presidente en distintas áreas del Estado, distintas áreas de interés, como por ejemplo salud, educación, interior, seguridad en el fondo, seguridad pública, también por ejemplo economía, deporte, entre otras, el Ministerio de la Mujer también, entre otras. Actualmente cerca de 24 ministerios son responsables, en este caso, del funcionamiento del área, así como también consideran necesaria muchas veces la coordinación para trabajos, distintos trabajos, con otros ministerios o administraciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud hoy en día es uno de los ministerios con más atribuciones por el tema del coronavirus. Y es por eso que el Ministerio de Salud se tiene que coordinar con todos los ministerios por lo menos para ver distintas formas de protocolo, distintas formas de funcionamiento en pos del coronavirus también para evitar como los contagios, también el funcionamiento de las distintas áreas vitales, entre otras cosas. Por eso el trabajo mancomunado en este tipo de instancias tiene que ser así. Y por otro lado, las administraciones locales. Generalmente las administraciones locales son como la cara o la representación del presidente en distintas escalas. Recordemos que Chile es un estado descentralizado, pensando en que, por ejemplo, funciona también a través de un modelo basado en regiones. Pero también a través de las regiones también hay distintas autoridades de acuerdo a la escala. En este caso, por ejemplo, te encontramos, no sé, por las comunas, las comunas donde está el alcalde, las provincias donde hay un gobernador, o también encontramos en la región que está más a cargo de un intendente. Todos estos sectores son representados, son representaciones directas locales del Poder Ejecutivo y son responsables de lo que ocurre.
Así como también en muchos de estos cargos son votados también a través de votación por elecciones públicas. Por ejemplo, el caso del presidente, ya sabemos que se escoge cada 4 años, y también las propias administraciones locales, también algunos de ellos son votados, a excepción de los ministros que no son escogidos por el presidente. El Poder Legislativo está constituido por el Congreso, que en este caso es un Congreso bicameral, que quiere decir que tiene dos cámaras. Ups, falló. Y por otro lado, es que tiene como función principal la facultad de discutir, aprobar o rechazar leyes, así como también de los propios tratados internacionales. En esta función se comparte un poco con el presidente de la República, que también tiene la facultad de legislar en cuanto a leyes, de proponer proyectos de ley, así como también de firmarlos y publicarlos en el diario oficial. Es por ello que existen dos cámaras. La Cámara de Diputados, son, generalmente tienen como función exclusiva que pueden fiscalizar el Poder Ejecutivo conformando comisiones. O sea, estos son organismos de fiscalización, además de, obviamente, de la discusión de leyes. Y son 155 diputados. Y por otro lado, la Cámara de Senadores son 43 senadores representantes de cada región. O sea, dependiendo de un número cierto de población, es el número de senadores que va a tener esa región. Ahí eso es una cifra que ahí hay que, si se da la ocasión, podemos reverla por qué sucede esa cifra, por qué tal región tiene más senadores que otra. Y generalmente en la Cámara de Senadores sugiere o acepta a los miembros de la Corte Suprema y otras instituciones en conjunto con el presidente, así como también aprueba los juicios iniciados por la Cámara de Diputados, así como también puede aprobar o rechazar la inconstitucionalidad del presidente o de alguna autoridad. El Poder Legislativo se constituye en el Congreso, que está en Valparaíso, por si acaso. Y por último, el Poder Judicial es un poder que es independiente de la influencia del Poder Ejecutivo y Legislativo y está constituido por los distintos tribunales de justicia. El organismo superior es la Corte Suprema, quien se encarga del funcionamiento de todos los tribunales, así como de servir de tribunal de instancia máxima. Es decir, el tribunal de la Corte Suprema es quien decide como instancia última cualquier caso que ocurra en el país. Seguido de ellos viene la Corte de Apelaciones, que son varias cortes de apelaciones, creo que 17 si mal no recuerdo, y son un tribunal de segunda instancia, en caso de que haya una apelación a uno de los de primera instancia. Y los tribunales de primera instancia, en que son varios y están repartidos a nivel país, por ejemplo, juzgados civiles, juzgados de letras, juzgados de familia, juzgados de cobranza y juzgados de letras de trabajo. Cada uno de ellos ve distintas temáticas propias, y las cuales no deberían entrecruzarse entre sí. Por ejemplo, juzgado de familia ve asuntos relacionados con lo que ocurre dentro de una familia. Así como juzgado de letras del trabajo se dedica a las distintas instancias, así como a solucionar problemas ocurridos dentro de cualquier trabajo. Y este es el edificio de la Corte Suprema, que está en el centro de Santiago. El Poder Judicial, el año 2000, se renovó y se dio paso a una reforma procesal penal, que es la forma que hoy en día está operando. Anteriormente, el procedimiento penal era súper inquisitivo, donde el juez era quien llevaba toda esta carga laboral de poder hacer los juicios. Generalmente eran juicios que duraban muchos años. Y de este modo, el juez generalmente era quien hacía todo el trabajo. Mientras que ahora el poder de funcionamiento de esto se divide. El juez solamente es quien dictamina la acusación, pero la labor la reparte entre distintas personas. Por ejemplo, hay una existencia de un fiscal, hay un abogado defensor, y también todo eso se va constituyendo en distintas instancias que se van avanzando con el tiempo para poder dictaminar un juicio. Este gráfico está en el libro, recomiendo que lo lean, recomiendo que lo observen. Igual no quise hacer mucho énfasis en la guía porque igual es bastante largo y prefiero que lo revisen ustedes de forma directa, porque esto igual es importante para la prueba de transición. Y sale súper bien explicado en el libro, así que recomiendo que lo lean. Aquí explica más o menos cómo funciona el nuevo sistema procesal penal desde el año 2000 en adelante. La idea de hacer estos juicios que permite la participación de distintos actores y no tan solo del juez en sí. Y también incluso permite la apertura de estos juicios al público, que anteriormente no eran públicos. De hecho, por ejemplo, el caso de Ámbar, el caso de Antonia desde hace un tiempo, son casos públicos y se sabe de todo, producto de esta reforma que se hizo.
así como también se trabaja en colaboración con otros organismos como por ejemplo Carabineros, PDI, Servicio de Registro Civil, Institutos de Salud Pública, Servicio Médico Legal, entre otros, para distintas situaciones o distintas de acuerdo a las necesidades que esto requiera. Pero también tenemos que hablar de organismos de control. En primer lugar, Contraloría. Contraloría se dedica generalmente a ver los actos que realizan los distintos poderes del Estado para ver si están enmarcados dentro de la legalidad, para ver si el ingreso de dinero funciona y la inversión son acordes al presupuesto, y también para evitar que las cuentas y los bienes públicos sean usados para fines personales. Aquí destaco la foto de Contralorito porque él enseña mucho a través de su página de Instagram cómo funciona el poder, cómo funciona la Contraloría, por qué es tan importante hoy en día. Y por último, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es importante porque vela por el respeto a la Constitución por parte de las autoridades, así como también declara partidos o movimientos políticos o movimientos sociales como ilegales en caso de estar en contra de los valores constitucionales, así como también declara admisibles o inadmisibles las leyes. Generalmente el presidente puede recurrir a esta instancia del Tribunal Constitucional para ver si esta ley puede ser constitucional o anticonstitucional, y ahí ver ahí si se anula o no. Y por último, se pronuncia a través de las inhabilidades constitucionales de los miembros de gobierno. Es decir, si se nombra alguna autoridad, pero esta viene con una inhabilidad detrás o no cumple algún requisito, algún cargo, el Tribunal Constitucional llega y censura esta autoridad. Este tipo de diagrama es más o menos lo que yo propongo que hagan. Obviamente esto es algo que ustedes, por ejemplo, tienen que hacer. O sea, tienen que ver cuál de las formas ustedes quieren hacerlo. No necesariamente tienen que hacer esto, pero si ustedes quieren hacer un mapa conceptual bien explicado, perfecto. Pero si quieren hacer otro método, la idea es que lo hagan de la forma que a ustedes les acomode. Un video, una foto o algo que explique, una infografía incluso en Canva, entre otros. Yo les sugiero eso, pero esto es más o menos la idea. Aquí salen igual algunas cifras que no son relacionadas con las que mencioné por si acaso. Por ejemplo, Senado y Cámara de Diputados, que son distintas porque esto es un gráfico, esto es un mapa antiguo, por si acaso. Y con esto cerramos. Espero que haya quedado claro. Espero que les haya servido esto más o menos para que pudieran como comprender un poquito el funcionamiento de los poderes del Estado. Y suena bastante largo, pero es necesario aprenderlo para la prueba de transición. También en la PSU se preguntaba constantemente por eso, pero es necesario aprenderse la estructura y el funcionamiento institucional. Cualquier duda o consulta, ustedes saben, pueden consultarme a través de mis redes sociales y también de webmail. Y espero que les haya servido y les haya ayudado. Que les vaya muy bien.